Levanto mis ojos al cielo y vuelvo a suspirar. Una nostalgia profunda me empieza a abrazar. Y en medio del silencio te vuelvo a pedir, Adonai, dame vida, vuelve a morar en mí. Oh, Adonai, ven y sopla sobre mí. Rompe este frío que no me deja sentir. Oh, Adonai, quédate aquí, que el fruto del Ruach HaKodesh florezca en mí. Shalom, shalom, Erev Tov. Erev Tov, Shalom. Shalom. Shalom, Erev Tov. Shalom, Shalom, Erev Tov. Erev Tov. Buenas tardes para todos, familia. Muchísimas gracias por estar conectados, por estarnos acompañando Shalom. a nuestra cuarta semana que llevamos de estudio después de Shavuot. Gracias. Ya estamos transmitiendo directamente a Facebook también y posteriormente pues le estaremos subiendo a YouTube nuestro estudio de hoy. Así que pues bueno, familia, antes de comenzar vamos a pedirle a mi hermano Irmiyahu que nos ayude a hacer una pequeña tefilá para que comencemos, mi hermano. Adelante. Adiós. Amén. Bueno, muy bien, pues vamos a orar al Eterno. Entonces, bendito Padre, Rey Universo, gracias primeramente te damos porque nos has mostrado tu misericordia, Padre, a través de darnos vida un día más, que esperando que así como iniciamos la mañana, Padre, deseando hacer el bien, también que pausemos nuestro día en este momento para aprender de tu palabra, para aprender cómo es que nosotros debemos llevar nuestra vida y nuestra fe, que en realidad, Padre, estemos dispuestos a corregir lo que se haya de corregir y estemos listos a escuchar toda corrección que venga a partir de este tema. También te pedimos, Padre, que nos quites toda carga, que nos quites toda preocupación para poder estar al 100% atentos a lo que tú nos podrás dar a través de este estudio, que todos nuestros hermanos, Padre, los que aún no estén aquí también, que vengan con bien y que se conecten y que todo sea bajo tu bendita protección y voluntad. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem. Muchas gracias, mi hermano. Bien, familia, pues vamos a ver quién hizo la tarea de la semana pasada. Ahí levántenme la manita los que hicieron su tarea. Wow, ninguno. Yo, Tremendo. pero no puedo pulsarle aquí a esto. Ah, muy bien, mi hermanita Carmen. Excelente. Kelly también dice que hizo la tarea. Bien. Ah, ya levantaron más la manita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si hicieron la misma tarea todos. Dígame uno solo. ¿Cuál fue la tarea de la semana pasada? Leer Hechos Otros 4. cuatro. Leer Hechos 4. Muy bien. Y Excelente. identificar Avi. Identificar un hábito que necesitemos fortalecer. Ajá. Exacto. Muy bien. Esas tareas, esos trabajitos son importantes porque más que hacer un estudio exegético, estamos haciendo un estudio analítico basado en las escrituras y que alcancemos una comprensión mayor de todo lo que hemos aprendido a través de nuestra vida religiosa o espiritual, como le llaman algunos, debido a que por los diferentes procesos y etapas de la vida, situaciones que hemos vivido espiritualmente, hay mucha gente que se siente confundida acerca de lo que está haciendo con su fe, cómo va caminando, cómo lo va haciendo, los diferentes cambios que ha experimentado, no de religión, porque al final de cuentas se sigue creyendo en el Mesías Yeshua, ¿sí? Unos de una manera, otros de otro. Nosotros le llamamos crecimientos o
como ir de aliyah en aliyah, ¿sí? De ascenso en ascenso, un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Así que estos estudios están hechos precisamente para que tengamos una mayor conciencia, pero sobre todo una mayor comprensión de los eventos que sucedieron en el siglo I y cómo están moviéndose en el siglo XXI, ¿sí? 20 siglos después. Así que vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Y fíjense que me hicieron una preguntita bien interesante. Cuando estuvimos viendo el tema de propósito, alguien me decía, oiga, Roe, y bueno, pues, ¿cuál es el propósito para nosotros de todo esto? Y acabábamos de dar la clase. Pero bueno, hay una línea bien interesante también que es muy llamativa para muchos, y es que, ¿qué esperas hacer con tu fe? O sea, ya llegaste al Mesías, ya conoces la Torá, ya conoces el Brit Hadashah, estás aprendiendo hebreo, estás aprendiendo a hablar en la fonética, estás aprendiendo a hacer muchas cosas que no sabías, has estado descubriendo cosas maravillosas que antes no entendías, pero ¿a dónde nos lleva todo eso? ¿Qué estamos haciendo con toda esa información? Porque muchas de las veces pensamos que mostrar los frutos es hacer milagros, es hacer cosas maravillosas, pero tenemos que comenzar con las cosas más sencillas, comenzar con una transformación de nosotros mismos. Por eso es bien importante que esta cuarta semana entendamos el llamado, cómo el llamado está conectado, y dentro del mismo capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles vamos a ver cosas bien interesantes, porque todo esto se ha enseñado de alguna manera. No todo está mal, como lo he dicho siempre. Hay muchas cosas que podemos utilizar, que podemos rescatar de lo que hemos aprendido en todos nuestros años transitando por la fe, pero es bien importante que quitemos aquello que no sirve, aquello que no nos ayuda y que por muchos años lo hemos tenido y no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque estamos estancados. Entonces, vamos a entrar a la semana número 4, semana que hemos puesto por título Llamado. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10. Mi hermana Kelly, por favor, léanos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Permítame. Claro. Acuérdense tener siempre su Biblia ahí a la mano. Hechos 3, ¿qué? Del 1 al 10, por favor. Ajá. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en ellos en el templo con sus propios pies, saltando y hablando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Amén. Amén, amén. Bien, de ahí vamos a partir y vamos a ir identificando algunos aspectos bien importantes. Bíblicamente, familia, el llamado no es una línea única, ¿sí?, sino un camino con dos dimensiones o etapas fundamentales que se complementan de el llamado de identidad, que es el llamado a ser pueblo, y el llamado de asignación, es el llamado de hacer o el llamado ministerial. Estos dos aspectos casi todos los conocemos,
pero la gran mayoría los confunde y piensan o ponen en un lugar que no corresponde uno o el otro. Entonces tenemos que comprender bien por dónde vamos, cómo estamos parados y cómo vamos a corregirnos. Como decía mi hermano en la oración, que seamos corregidos, pero que seamos corregidos con amor. Porque el objetivo de esta reunión, de esta clase, es que cada uno de nosotros, cada discípulo descubra o identifique su llamado específico y lo active. Eso es interesante, porque muchas de las veces hablamos de tener llamados o porque estamos haciendo algo dentro de una comunidad, creemos que ya tenemos un llamado, pero tenemos que identificar de qué lado estamos del llamado, en qué etapa del llamado estamos, si es el llamado de identidad, a ser parte del pueblo, y el llamado de asignación, que es un llamado ministerial. Entonces, esto es bien importante que lo identifiquemos cada uno de nosotros. Los más nuevecitos les va a servir para ir aprendiendo a identificar y no caer en la confusión o en el error que muchos llegamos a pasar por ellos por no entenderlo. Así que vamos a continuar avanzando. Aquí vamos a ver unas claves del pasaje. Pedro y Juan iban a orar. El llamado nace de la identidad. Fíjese aquí bien importante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora novena. En algunas versiones así dice. La versión que nos leyó nuestra hermana dice que eran las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mi hermana? Sí. Incluso la Biblia latinoamericana así dice también, sí, que subían a las 3 de la tarde, que eran las 3 de la tarde. Así que esa hora novena son las 3 de la tarde y era el momento del sacrificio de la minja. Pedro y Juan ya tenían Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, porque esto sucedió en Hechos 2. Ellos ya hablaban en lenguas, ya tenían un ministerio masivo, pero no abandonaron la disciplina de la oración. El poder público en Hechos 3 es solo el desborde de la intimidad diaria. Así que si no hay oración, no hay poder, porque no hay relación con la fuente de la vida, no hay relación con la fuente de poder. Esa fuente de poder viene de parte del cielo, viene de parte de Kadosh Baruj Hu. Entonces, la persona que ora continuamente, pero lo hace con un corazón amoroso, compasivo y sobre todo deseoso de estar conectado con su Creador, esa persona empieza a desarrollar cambios positivos y mejoras en su carácter. Por eso es que hay personas que se la pasan orando, rezando mucho tiempo, pero no cambian. Su carácter, su actitud, su forma de ver la vida, de tratar a los demás, es pésima. Son creyentes, pero tienen una actitud pésima. ¿Por qué? Porque no están orando desde el deseo de conectarse con su Creador, sino solamente esperando que Dios, por el mérito de estar orando todos los días de rodillas, parado, sentado, o un año haciendo Shaharit, Mihai, Arbit, que Dios diga, ya está listo. No, porque Dios no está viendo solamente eso. Dios ve la intención de nuestro corazón. Entonces, ellos no abandonaron la disciplina de la oración. Y vamos a ver cómo es tan importante esto, porque aquí vamos a ver un contraste de la unidad. El texto dice que subían juntos. ¿Quién y quién subía? Juan y Santiago y Pedro. Juan. ¿Quién? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Juan y Pedro. Pedro y Juan subían juntos. Así que el llamado no es para lobos solitarios. La intimidad con Elohim sana la relación con nuestro hermano. Y fíjense por qué es interesante este puntito. Antes, Pedro y Juan competían por quién sería el mayor en el reino. Ahora la oración los ha unificado en el llamado. Porque antes Juan, pues todos lo conocemos como el apóstol amado, y luego a Pedro lo escoge el maestro y le cambia de nombre. Entonces hay un debate, por ahí lo encontramos en la escritura, donde están debatiendo quién es el más importante de ellos, ¿no? Y aquí vemos cómo después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro maestro, cuando viene el Ruach HaKodesh, ellos se unen.
Ya no hay ese aspecto de división y no arrancó cada uno como lobo solitario a querer fundar su propio movimiento porque uno era el amado y el otro era la piedra. No, se unieron. ¿Y para qué se unieron? Para orar. Se unieron y subían juntos a la hora del sacrificio de la tarde. No en cualquier horario, no en cualquier tiempo, sino en un tiempo específico. Los dos subieron acompañados, uno del otro. Es por eso que es bien importante entender aquí el llamado. El llamado no se sostiene por el talento en la plataforma, sino por el tiempo en el altar. Quien no sabe arrodillarse ante Elohim en el secreto, tarde o temprano se caerá de pie ante los hombres. El llamado se ejecuta con lo que tienes, no con lo que te falta. Y esto también es bien importante que lo entendamos. A veces queremos hacer algo, pero no estamos preparados, no estamos capacitados y no somos capaces de dar aquello que se nos está pidiendo porque no lo tenemos en nosotros todavía. Así que es imposible que alguien piense servir al Eterno en un área que no le gusta, que no le agrada, que no tiene para dar ahí. Entonces lo quiere hacer solamente como un castigo. Tenemos que entender que el llamado está conectado con la oración y Dios utiliza lo que ya tenemos y de ahí nos empieza a hacer crecer, nos empieza a formar. ¿Sí se va entendiendo hasta ahorita estos puntitos que vamos viendo, mis hermanas y mis hermanos? Sí. Amén. Bien. Muy bien. Ahora, entendiendo eso, dice el texto que no dieron dinero. ¿Qué dieron entonces? Dieron poder. Ellos dicen, no, Pedro está diciendo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Entonces aquí hay un choque de expectativas. Y fíjese cómo aquí pudiese ser que algunos se identifiquen en esta área. El cojo pedía limosna, en hebreo sedaká. Eso es un alivio temporal. Él esperaba una moneda para sobrevivir un día más en su miseria. Pero el llamado no viene a parchar problemas superficiales, viene a arrancar raíces. La Keilah, eclesía en griego, no está aquí para competir con las agencias de beneficencia del mundo. Nuestro recurso principal es el poder del Ruach HaKodesh, es espiritual. No estamos aquí para competir absolutamente con nadie. Estamos aquí para comprender que nuestro llamado es espiritual y nuestra fuerza viene del Ruach. No es con espada ni con ejército. ¿Cómo termina el texto? Con tu Santo Espíritu. Haz con su Santo Espíritu. Haz con tu Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Lo que tengo te doy. Si no tienes amor para dar, ¿qué vas a dar? Si no tienes paciencia para dar, ¿qué vas a dar? Si no eres capaz de perdonar, ¿cómo vas a dar perdón y cómo vas a hablar del perdón? Para dar a Yeshua, hay que tener a Yeshua. No puedes contagiar una fe que no posees, ni puedes liberar un poder que no te gobierna. Si hablamos de un poder que viene de parte de Dios, que no es capaz de gobernarnos a nosotros mismos, nos estamos engañando. Y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas personas están actuando desde este error. No tienen a Yeshua, lo conocen, han oído de él, pero no lo tienen en ellos. ¿Por qué no lo tienen en ellos? Porque no los gobiernan. Porque no se dejan gobernar. Por lo tanto, el poder que viene de la relación con nuestro maestro no se libera porque no ha sido capaz de transformarnos a nosotros mismos. ¿Sí se fijan por qué es importante entender esto cuando hablamos del llamado, mis hermanos y mis hermanas? Amén. Sí.
No puedes contagiar una fe que no tienes. Si andamos con caras de guaraches aplastados todos los días, ¿cómo le vamos a hablar de fe a las personas? Si la gente pasa y nos escucha gritoneándonos en la casa, diciendo cosas, actuando con cierta forma que no es adecuada para un creyente, ¿cómo le vamos a hablar del Mesías? ¿Cómo le vamos a hablar de un cambio? No puedes liberar el poder que no te gobierna. Pedro y Juan no tienen recursos en ese momento, recursos financieros, pero ya estaban llenos de exousia, de una autoridad legal y de dunamis. ¿Qué es dunamis? Poder operativo. ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua. Entonces aquí tenemos nosotros que ver la importancia que tiene conectarnos con la escritura e ir actuando, porque en el siglo XX, Spurgeon en el siglo XIX ya decía que ganar almas era un espectáculo para muchos. En el siglo XIX, estamos hablando ya en el siglo XXI. Algunos les tocó cerrar el siglo XIX, otros el siglo XX, a nosotros el siglo XX, XXI. Entonces, amados, tenemos que ir avanzando, pero tenemos que avanzar desde la comprensión de la escritura. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos decirle a alguien, mira cómo Dios cambia, cómo Dios restaura, cómo Dios esto, si ese poder no es capaz de transformarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad legal, no hay un poder operativo. Así que el mundo te pedirá limosnas para sobrevivir en su parálisis. Elohim te da poder para cambiar tu historia. Por eso es que cuando creemos en el Mesías Yeshua, cuando conectamos con el Mesías Yeshua y comenzamos a obedecer sus mitzvot y lo empezamos a hacer con amor, nos damos cuenta que lo más importante es la salvación de nuestra alma y ganar almas para nuestro Mesías. No hacer proselitismo, porque se hace proselitismo y se engaña a la gente. Tenemos que hacerlo desde una auténtica relación con nuestro Mesías. Si esa relación que tenemos con Elohim no ha sido capaz de transformar mi vida, entonces, ¿qué autoridad legal tengo para hablar a los demás? Por eso no hay conversiones, por eso la gente no se acerca, por eso no hemos logrado avanzar. Necesitamos ese poder operativo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo teshuvá. La congregación se vuelve irrelevante cuando ofrece el mismo oro y plata que el mundo tiene, pero carece del poder que el mundo necesita. ¿Cuál es el poder que el mundo necesita? El poder del Ruach HaKodesh. El mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Roe, pero como que esto está bien trillado, como que lo hemos oído mucho, claro, y no se va a acabar. Porque esa es parte de nuestra labor. Ir a anunciar las buenas nuevas. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Yeshua. Tiene que anunciarse en todas las generaciones. Si a usted le parece trillado, es porque usted no está conectado con ese poder operativo y no se ha sujetado a esa autoridad legal, que es la obediencia de las mitzvot y el testimonio de Yeshua. Hablamos de dientes para afuera, por eso Job decía, de oídas te había oído, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos tener esa relación. Entonces tenemos que ir avanzando y tenemos que ir desarrollando. El llamado siempre levanta a otros. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. El autor de Hechos es Lucas. Lucas era un médico. Todos sabían que Lucas era médico, ¿verdad? Según lo que nos cuentan la historia y la escritura, que Lucas era médico, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. cuando dice que se le afirmaron los pies y tobillos, Lucas, aquí en Hechos,
usa un término médico del griego. Utiliza las palabras basis y espudra, que describen huesos que encajan en su lugar. El llamado no produce cambios emocionales pasajeros, produce estabilidad estructural en los quebrantados. El poder del Espíritu Santo no es algo emocional ni pasajero, no es un espectáculo, no es un show. No es como que Dios me sanó ahorita y 15, 20 días después, un año, vuelvo con lo mismo. Ay, es que Dios me ha sanado, pero yo creo que por algo volvió la enfermedad. ¿Será eso? ¿O será que verdaderamente experimentaste un milagro? ¿O que no experimentaste más que algo emocional? Entonces, por eso no podemos andar engañando a la gente, no podemos andar haciendo cosas solamente por la emoción. Debemos de estar completamente seguros, amados, de en quién hemos creído, en quién confiamos. ¿Para qué? Para que ese poder operativo esté respaldado por la autoridad legal. De lo contrario, vamos a encontrarnos con algunos conflictos, Hasbe Shalom, ¿verdad? Pero que van a afectar incluso el testimonio y la integridad de algunos. ¿Sí? Esfuerzo de la empatía. Pedro no solo habló desde arriba. El texto dice, tomándole por la mano derecha le levantó. El llamado exige ensuciarse las manos. Implica agacharse al nivel del caído, sostenerlo cuando flaquea y hacer fuerza con él hasta que sus propios pies respondan. ¿Cómo vamos a hacer esto si no somos capaces de llevar en los hombros al hermano, a la hermana que está con nosotros en sus debilidades? ¿Cómo vamos a querer actuar desde la autoridad con poder si no somos capaces de llevar en nuestros hombros matrimonios, hijos, nietos, familia en oración, ayuno y ruego constante? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a sostener a otros si no somos capaces de llevar en hombros a aquellos que necesitan, a aquellos que confían en nosotros, a aquellos que ya están ahí a nuestro lado? Si orar me cuesta trabajo, me da flojera. Ay, es que 3 veces al día conectarme, ay no, ese Roe no tiene tiempo, no tiene otra cosa que hacer y piensa que todos están igual que él. Pasó, ¿verdad? Pero es porque no está esa conexión, por eso no me afecta. Porque entendemos que todos pasamos por etapas. Pero si se fijan cuán importante es mantenernos en oración. No, es que yo oro cuando tengo tiempo. Claro, qué bueno. Pero es importante que tengamos una disciplina de oración también. Una disciplina incluso en nuestros ayunos. Es que eso de los ayunos no es bíblico. El maestro dijo, no está bien que cuando el novio está presente, pues los amigos estén ayunando, los amigos del novio, pero vendrá el día en que se les quitará el novio y entonces ayunarán. Entonces, si se nos hace pesado orar y ayunar, ¿qué tipo de llamado estamos experimentando, familia? Ya podemos darnos cuenta si estamos en el punto 1 del llamado o en el punto número 2. Amén. Muy bien, amén. Gracias por ese amén también. Entonces, para los demás, si todavía no queda claro, vamos a avanzar un poquito más, pero tenemos que saber en qué punto estamos, en el punto 1 o en el punto 2. Tenemos que ser capaces de llevar a otros en nuestros hombros en oración, en ayuno y en ruego. ¿Dónde estaban? En la puerta, llamada Hermosa. Y dice que de la puerta al altar. El hombre estaba en la puerta llamada la Hermosa, pero estaba afuera. El milagro no terminó cuando caminó, sino cuando entró con ellos al templo alabando a Elohim. Cuando nosotros le hablamos el mensaje a alguien, no termina ahí la labor, sino hasta que entran alabando a nuestro Creador.
No es como que ese dicho tan popular de que pues yo ya tiré la semilla y si pega bueno y si no pues ya se encarga Dios. No, es que tenemos que tener un corazón renovado, transformado por el Mashiach y dejarnos mover por el Ruach HaKodesh, pero no desde lo emocional, sino de la transformación que viene de un cambio en nosotros. No queremos disciplina para orar, no queremos disciplina para estudiar, no queremos queremos una fe cómoda. Amados, si son reuniones en físico, la gente se quejaba porque había reuniones en presenciales antes. Ay, es que todos los días en la iglesia, ay, todos los días el pastor nomás quiere que estén allá. Y yo conocí gente que se quejaba de eso. Ay, qué discipulado, ay, qué la oración de esto, ay, qué el otro. Ahora no quieren hacer nada. Y me pregunto, ¿será que estaba mal o que estaba bien o que no lo habíamos entendido o que no lo entendimos antes y no lo queremos entender hoy tampoco? Pero sí queremos, se quiere hacer milagros, ¿no? Pero queremos los milagros, ¿verdad? Nos tenemos que darnos cuenta qué área o qué línea estamos del llamado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a hablar del evangelio, nosotros no terminamos hasta que esa persona entra alabando a nuestro creador. Sarita, adelante, o Abraham. La palabra dice que los primeros seguidores de Mashiach estaban todos los días en el templo y por las casas haciendo el trabajo que Mashiach les había dicho. Era Claro, todos los días. claro. Una época muy distinta al siglo XXI, pero que sí nos ayuda a entender la importancia que tiene el mantenernos unidos todos los días de la semana. Pero no, uno solo no puede hacer todo. Necesitamos colaboradores, pero colaboradores desde el amor, no desde, pues, si quiere yo le ayudo, no, muy bien, ahí medio más o menos, o bueno, ahí Dios me va a ayudar en el camino, me voy a pulir. No, amados, Dios no es un Dios de medias tintas. Cuando llegamos al Mashiach, Él nos renueva, que tenemos altibajos emocionales, todos podemos pasarlos por diferentes condiciones y situaciones de vida, pero Dios no cambia. Así que un llamado que solo te levanta a ti, no es llamado, es vanidad. El verdadero ministerio se mide por cuántos se ponen de pie a tu alrededor. Elohim no te llamó para que seas un monumento que admiren, sino un puente que los caídos puedan cruzar. Muchos no están dispuestos a ponerse como puente. Muchos quieren ayudar o hacer desde su comodidad, su confort, sin ensuciarse las manos con la ovejita sucia. Es como lanzar el anzuelo y decirle, ay, tú sacas, si pisca algo, tú sácalo. Yo ya aventé el anzuelo. Estamos trabajando desde un desorden espiritual y es porque se ha diluido mucho, muchísimo. Se ha diluido el mensaje, se ha aligerado y el poder del Ruach HaKodesh se ha diluido tanto que se ha llevado solamente a espectáculo. Así que el llamado tiene dos líneas de desarrollo y un peligro cuando no se identifican. La primera línea, como lo dijimos, es el llamado colectivo o identitario. Esto es ser parte del pueblo. ¿Cómo sabemos que somos pueblo? ¿Cuándo pasamos a ser pueblo? Alguien que me diga. Cuando estamos adentro del templo. Ok, ¿alguien más? Cuando estamos en unidad. Bien, Cuando bajamos a ¿alguien las más? aguas en el nombre de Yeshua. Bien, Karine. Cuando hacemos teshuvá y somos sumergidos en el nombre de Yeshua. La clave la tiene Hechos de los Apóstoles también. Arrepiéntanse y hágase bautizar cada uno en el nombre de Yeshua. Ahí es cuando nosotros somos injertados. Es cuando pasamos a ser
parte de ese colectivo, de ese pueblo. Este es el llamado primario, universal para todos los creyentes y el más importante, porque define a quién le pertenecemos. Arrepiéntanse y hágase bautizar cada uno en el nombre de Yeshua. Así que sin esta primera línea, la segunda no tiene fundamento legal ni espiritual. Así de sencillísimo. No es que tengo llamado, si ni siquiera eres pueblo, ¿qué tipo de llamado estás ejecutando? ¿Estás ejerciendo? ¿Con qué poder te estás moviendo? ¿Quién te respalda? Ay, Roe, pero tantos milagros y tantas cosas en la historia que han pasado. Claro, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Por eso, no tenemos excusa. Porque hoy hemos llegado al entendimiento de que Yeshua no abolió la Torá, sino que aprendemos a vivir desde la Torá con nuestra identidad como creyentes en el Mesías Yeshua. Así que es bien importante entender el ser parte del pueblo. La primera línea del llamado es colectivo. ¿Sí queda claro para todos? Amén. 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 Bien. Muy bien. En el Tanaj, lo que se le conoce como Antiguo Testamento, es el llamado de Abraham y toda su descendencia para ser un Am Segular, un especial tesoro, una nación santa apartada para Elohim. No se les llamó para ser los más grandes o talentosos, sino por puro amor y pacto, según Deuteronomio 7, 6 y 8, el llamado era primero que nada a ser el pueblo de Adonai. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Y en el Brit Hadashah es lo que el emisario, Rab Shaul, el apóstol Pablo, llama el llamamiento santo, de 2 de Timoteo 1:9, o ser llamados a ser de Yeshua el Mesías, Romanos 1:6. Es el llamado que te saca de las tinieblas, te injerta en el buen olivo y te da la identidad de hijo y ciudadano del reino, 1 de Pedro 2:9. Vamos a leer esos tres textos, son chiquitos. Karine, por favor, 2 de Timoteo 1:9. Irmiyahu, Romanos 1:6. Y Kelly, 1 de Pedro 2:9, por favor. Número 9. Bien. Dice así. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Romanos. Amén. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua. Los llamados a ser de Yeshua. Muy bien. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Elohim, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. ¿Sí se fijan? Esta es la primera línea. Así que la clave de esta línea es el llamado por gracia. Aquí no cuentan tus habilidades, sino tu fe y tu obediencia para entrar en el pacto. Su objetivo es la salvación de la condena por pecado, la comunión y la santidad. Por eso es importante ser bautizados en el nombre de Yeshua. Lo digo también porque estamos transmitiendo a través de Facebook. Respetamos las demás formas y enseñanzas. Para nosotros es importante que el Tevila, el bautismo, sea en el nombre de Yeshua, no en otro título, sino en el nombre de Yeshua, tal como lo enseñaron los apóstoles. Así que esto es bien importante. Si alguien no ha sido bautizado en el nombre de Yeshua, pues tiene que hacer la Tevila, pero tiene que haber una convicción de este paso, de que es importante la Teshuvá para ser parte de ese pueblo que forma la primera línea del llamado. Un llamado a ser parte de un pueblo escogido.
La segunda línea es el llamado ministerial y funcional, ¿sí? Que es la asignación. Una vez que ya formas parte del pueblo, Elohim traza la segunda línea. Esta ya no es colectiva, sino individual, específica y soberana. Es el llamado que define qué venimos a hacer o cómo vamos a servir dentro del cuerpo. Y aquí es donde muchos se confunden, pero vamos a ver ahorita un poquito más adelantito. En el Tanaj, dentro del pueblo de Israel, que ya tenía la primera línea, Elohim llama de forma específica a Moisés para libertad, a Aarón para el sacerdocio, a David para reinar, a Jeremías desde el vientre para ser profeta de las naciones, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago, los llama cuando están pescando, a Mateo desde la mesa de la recaudación. O sea, los está llamando el maestro también de una forma específica, ¿sí? En el Brit Hadashah es la distribución que hace el Ruach HaKodesh de los dones, operaciones y ministerios. Es donde Yeshua, tras su ascensión, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. También es el llamado de los intercesores, de los líderes de alabanza, de los que sirven en audio, sonido, comunicaciones y todas esas áreas que son importantes porque son áreas de servicio para el bien de la comunidad. Ese también es un llamado. No porque, pues no importa cómo vivas, cómo andes, pero si tú le sabes, pues dale, te necesitamos, ¿no? Es preferible ir avanzando con calma para que los que trabajan en esas áreas provengan de un llamado de santidad. Porque en esta línea, el llamado es un llamado por capacitación. O sea, ya hay propósito y unción. Aquí operan los dones y los talentos redimidos para edificar a los que ya están adentro y alcanzar a los que están afuera. Su objetivo es el servicio, el orden y la extensión del reino. ¿Cuál es el objetivo de este segundo llamado? El servicio, el orden y la extensión del reino. Ese es el objetivo de esta parte del llamado. Muchos quieren participar en esta área, pero omiten la primera línea. La primera línea está identificada claramente por ser pueblo, pero también requiere la obediencia. En medida que avanzas en la obediencia, se desarrolla el llamado. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo: servir, ordenar, extender el reino, pero con una responsabilidad mayor. ¿Por qué aquí hay un peligro en común? O un peligro común, que es confundir las dos líneas. El error de muchos en las congregaciones es buscar la segunda línea sin haber afirmado la primera. O peor aún, edificar su valor personal solo en la segunda. Quieren servir, no se dejan formar, no guardan Shabbat correctamente, no se han esforzado, llevan años y no guardan Shabbat, no guardan las fiestas ordenadas por Elohim, se guardan como cada quien quiere. No se sujetan a una autoridad. Ya no les gustó que les digan aquí qué hacer, se van a otro lado y empiezan a andar de un lado para otro. Entonces empiezan a brincar. ¿Por qué? Porque no se sujetan a su primera línea. Por lo tanto, entra el peligro. Hay que edificar su valor personal en la primera línea para poder avanzar a la segunda. Y no porque sea una regla general, sino porque es algo establecido por Akadosh Baruj Hu. Ya está establecido así. Primero se es pueblo y luego viene el llamado en servicio. El ministerio no sostiene la identidad, es la identidad que sostiene al ministerio.
Alguien puede perder su cargo, su liderazgo o el púlpito temporalmente por los procesos perfectos de Elohim, pero nunca perderá su lugar como hijo en el pueblo si permanece fiel. Si se fijan la importancia de identificar estas dos áreas, la primera línea nos hace iguales, la segunda nos hace diversos. En la primera línea todos somos ovejas del mismo pastor, comprados por la misma sangre. En la segunda, uno es el que predica, otro el que intercede en lo secreto y otro el que calibra el sonido. Funciones distintas, pero con el mismo valor ante el trono. Así que quien viola la primera línea se vuelve soberbio en el ministerio. Quien comprende ambas líneas sirve con la autoridad de un ministro, pero con la humildad de un hijo que sabe que todo lo que recibió, que todo lo recibió por pura gracia. ¿Vamos entendiendo? ¿Va quedando claro? ¿Algún comentario hasta este punto? Muy claro, Roy. Muy bien. Nos vamos a avanzar un poquito más rapidito para procurar acabar a buen tiempo. El llamado, vamos a ver unas ideas centrales. El llamado no es un título, es una respuesta. El llamado se activa cuando das lo que Elohim te dio. El llamado siempre produce movimiento. Desde la perspectiva del Tanaj y el Brit Hadashah, el llamado no es una mera invitación opcional, una carrera profesional o un impulso emocional, no es así. En la mentalidad bíblica, el llamado es una convocatoria soberana, legal y de iniciativa divina. Elohim es quien toma la iniciativa. Él interrumpe la historia de un individuo, le revela su identidad y lo aparta con un propósito específico que trasciende su propia vida. Y muchos quieren el llamado, pero desde la comodidad de su propio estatus, de su propia vida, del modelo de vida que tiene. El llamado en el Tanaj es elección, separación y destino. El concepto del llamado está íntimamente ligado a la soberanía de Elohim y la historia de redención de Israel. La palabra clave es kará, el verbo hebreo que significa llamar, proclamar, convocar o nombrar. Así que cuando Elohim hace kará, no está sugiriendo algo, está ejerciendo su derecho de propiedad y señorío. Llamar a alguien por su nombre en el antiguo Oriente Medio significaba tener autoridad sobre esa persona y asignarle una identidad y un destino. El llamado no es como que, ay, es que yo siento que Dios me llamó. No, amados, lleva un proceso de formación. Y si no somos capaces de mantenernos en la disciplina de conectarnos, de educarnos, de seguir las clases, las indicaciones que se nos van dando, amados, estamos violando los mismos principios que queremos enseñarle a los demás. Aquí la iniciativa es totalmente divina. Los grandes llamados del Tanaj ocurren cuando el hombre está ocupado en sus labores cotidianas, a menudo sintiéndose incapaz. Elohim interrumpe a Abraham en Ur de los Caldeos, a Moisés en la zarza ardiente mientras pastoreaba, a Gedeón en el lagar, a David cuidando las ovejas de su padre, y algunos de los apóstoles pescando. En el Tanaj, el llamado suele ser para una tarea o función muy definida. Ser profeta, rey, sacerdote o libertador. Elohim no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. Cuando Moisés o Jeremías se quejaron de sus limitaciones por no saber hablar o ser muy joven, la respuesta de Elohim no fue negar su incapacidad, sino asegurar su presencia. Ve, porque yo estaré contigo. En el llamado debemos de tener la certeza que Él está con nosotros. Y no solamente decirlo como algo que recitamos como arte mágica. No, debemos de tener la certeza. Porque nos esforzamos en conectarnos con Él a través de la oración, nos representamos el Minyan para estar intercediendo por toda la comunidad cuando hacemos Shacharit, Minja y Arbit,
Y no lo hacemos desde la carga ni desde, ay, es que pues me obligan porque es la congregación. No, lo hacemos desde el amor por aquel que nos ha salvado. Así que el llamado te arranca de tu zona de confort y de tu parentela como Abraham para convertirte en un instrumento de pacto. Es una separación kadosh, santa, santificación para el servicio del Altísimo. No es como que Dios me llamó y desde mi comodidad, mi confort, no me quiero esforzar más. Ay, es que ya me está cargando la manita, ya quiere que ore todos los días. Ay, es que ya quiere que haga eso, es que ya quiere que haga el otro. Amados, ahí te das cuenta que el llamado no es conforme a la voluntad de Dios, sino meramente un deseo de querer ser algo, pero desde mi confort, desde mi comodidad. Y cuando eso no sucede así, pues Hazbe Shalom, ¿verdad? Pero comenzamos a buscar áreas o lugares en donde me la hagan más fácil, donde no me la compliquen. ¿Por qué? Pues porque no entiendo el llamado. Todos decimos que fuimos llamados, todos decimos que somos parte de un pueblo que fue llamado, pero sí, somos parte de un pueblo que fue llamado a ser pueblo, a vivir en santidad. Pero tenemos que aprender a vivirla para poder experimentar el llamado de servicio. Así que en el Brit Hadashah, el concepto del llamado se amplía, se convierte en la base de la identidad de todo creyente y de la vida de la comunidad. Aquí la palabra kaleo o klesis significa llamar en voz alta, invitar o convocar. De esta misma raíz proviene la palabra eclesía, iglesia o congregación, que literalmente significa los llamados hacia afuera. La congregación es, por definición, la asamblea de los que han sido llamados fuera del sistema del mundo para pertenecer a Elohim. Por lo tanto, el que tiene un llamado de parte de Elohim, recibe un llamado a salir de su estatus, de su estado de confort, a algo que quizás no le va a agradar mucho, pero lo va a hacer porque tiene un llamado del Altísimo. Un llamado a una persona no solo es una tarea. Antes de ser un llamado a hacer algo, como predicar, cantar o liderar, en el Brit Hadashah, el llamado es a alguien y a algo. ¿Cómo es eso? Somos llamados a ser de Yeshua el Mesías. Somos llamados a la santidad. Somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Vimos los 3 textos ya leídos. Y llamados a la comunión con su Hijo, con Yeshua. 1 Corintios 1:9. Esta es la base para que podamos ser llevados al llamado ministerial. El llamado es irrevocable y es por gracia. Eso nos enseña el Brit Hadashah. Enfatiza que el llamado no se basa en nuestros méritos, talentos o linaje humano, como escribe el emisario Rab Shaul, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Romanos 11:29. Elohim no cambia de opinión respecto a lo que diseñó para una vida, a pesar de los procesos o fallas del ser humano. Así que el llamado general nos da la identidad de hijos y coherederos. A partir de esa identidad, el Ruach HaKodesh distribuye dones y ministerios específicos para pastores, intercesores y maestros, para la edificación del cuerpo, operando siempre en los tiempos perfectos de Elohim. Para los que les gusta mucho esa frase, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Pero se necesita estar conectados en la identidad, en la obediencia y la santidad. Y de ahí se va avanzando. Características del verdadero llamado. Cuando unimos el Tanaj y el Brit Hadashah, descubrimos que el llamado bíblico se sostiene sobre 4 verdades fundamentales que fortalecen el corazón de cualquier ministerio desde la base de la comunidad. Produce una crisis de identidad y rendición. Fíjense qué importantes son estos puntitos. El llamado bíblico siempre choca con los planes personales. Uno quiere a veces hacer cosas y Dios dice, no, de verdad. El llamado bíblico así es, siempre choca con los planes personales.
porque exige morir a la agenda propia para abrazar la agenda del reino. Nadie que haya sido llamado por Elohim permanece igual. Incluso en muchas ocasiones el llamado vino acompañado de un cambio de nombre, como en el caso fue Abraham, Jacob, Israel, Simón, Saulo, simbolizando una nueva naturaleza. Ese llamado a veces va a chocar. Muchas de las veces, porque una cosa es lo que el ser humano quiere, o planea o desea, y otra cosa es la agenda de Dios. Hay un propósito, alcanzar las almas para la redención. Así que, punto número 2, está respaldado por el yo estaré contigo. La evidencia de un llamado divino no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante del Creador. Un llamado infunde un denuedo y una valentía sobrenaturales porque la responsabilidad del éxito de la obra no recae en el hombre, sino en aquel que lo convocó. El éxito de una comunidad depende de Adonai y de que el llamado haya sido de él y no un deseo humano. Puede ser que haya éxito si es un deseo humano, sí, pero tristemente se van a ver muchas deficiencias, muchas cosas que tristemente ya hemos visto en ciertas circunstancias o lugares. Por eso es importante comprender estos puntos del llamado. Es un proceso de desarrollo, punto número 3, no un suceso instantáneo. Entre el momento del llamado, que es el anuncio, y la manifestación plena del ministerio, siempre hay un desierto, un tiempo de preparación, prueba y maduración. Los tiempos de Elohim son perfectos. Nuevamente esa frase. Él no expone a sus siervos al altar hasta que su carácter no haya sido procesado en lo secreto. Formación, disciplina, corrección. Un cambio en nuestro ser. Siempre les estoy diciendo, el cómo reaccionamos ante una circunstancia de lo que estamos viviendo revela lo que tenemos en el corazón. Decimos que amamos a Elohim, decimos que deseamos seguirlo, honrarlo y todo, pero en la primera situación que experimentamos en la vida que no nos agrada, se revela lo que verdaderamente tenemos en el corazón. ¿Para qué? ¿Para acusarnos? No. Para que nos demos cuenta que a veces nos estamos engañando a nosotros mismos y necesitamos ser corregidos. Dios permite que veamos cuál cortos estamos de ese entendimiento. Punto número 4. Es para servicio y cobertura, nunca para orgullo. El llamado no es una plataforma de exaltación personal. El mayor título de honor de los llamados es el de Eved o Doulos, que ya los hemos visto, que es siervo o esclavo por amor. Se es llamado para cargar el dolor del pueblo, interceder en la brecha, guiar con la enseñanza y cuidar las ovejas con el corazón del pastor de pastores. Por eso es que un llamado va más allá simplemente del gusto, de la emoción. El llamado, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el eco de la voz de Elohim que resuena en el espíritu de un hombre o una mujer, rescatándolo de su propio camino para insertarlo en el diseño eterno del Altísimo. Es el honor más alto, la responsabilidad más grave y el refugio más seguro para la vida del creyente. Así que tenemos que seguir viendo cómo es que Pedro y Juan forman parte de esta enseñanza del llamado cuando vimos un milagro, porque estamos viendo su formación, estamos viendo su cambio y estamos viendo el respaldo legal que tienen de parte de Dios. Así que, amados, amadas, hay que identificar nuestro llamado en estos 3 pasos. Identidad. ¿Eres parte de la comunidad o un número en ella? ¿Eres parte del pueblo o un número en él? Formación. Estudio dentro de la comunidad.
Hay gente que no se forma dentro de sus propias comunidades, se forman en la internet, navegando de aquí para allá, por eso no tienen estabilidad, no demuestran sujeción, pero quieren ministerios, quieren ser antes de recibir el llamado. El llamado te va a llevar en contra de lo que tú deseas. Y muchas veces te vas a encontrar en situaciones bien difíciles que no te gustan, pero que tienes que soportar por amor, porque aquel que te respalda no te va a abandonar, él va a estar contigo. Pero tienes que pasar un proceso de formación. Y no importa si tienes 20, 30, 40 años en el conocimiento de la escritura, tienes que entrar en el proceso de formación. Si ya eres parte del pueblo, pero nunca te has dejado formar, es tiempo de que te dejes formar y que empieces a avanzar desde la perspectiva del reino y no desde la personal. Y el tercero, oración. Activa lo que Elohim depositó en ti. Sé que a veces les es incómodo a algunos porque lo noto, lo siento. Cuando les digo, levántense a orar, entren a orar. Entren en la tarde, entren en la noche, conéctense al estudio, los espero el sábado, porque los estoy queriendo sacar de su estado de confort. Queremos llamados, queremos servicio, pero no queremos dedicarnos a lo que realmente tenemos que hacer. Tarea semanal, ya casi vamos a acabar las tareas, leer Hechos 5. Y si ya tienes un don, sirve a alguien con ese don. Así que mis hermanos y mis hermanas, esto es bien importante que lo comprendamos y vamos a ir avanzando. Nos queda una semana más para cerrar este proceso de análisis, de estudio y de crecimiento. Estamos pidiéndole al Creador que nos permita ser una comunidad con Ruach HaKodesh para poder ser así siervos conforme a su voluntad. Así que nos despedimos de nuestra conexión en Facebook. Muchísimas gracias para aquellos que nos ven, que nos regalan un like también o que comparten estas enseñanzas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Shalom.